De Corintios 13. Otra vez, si me oyen un poco raro es porque tengo un malestar en la garganta, pero no hay ningún problema. Leamos en 1 de Corintios 13, desde el versículo 1, dice la palabra de Dios. Si yo hablara lenguas humanas y angélicas, pero no tengo amor, he llegado a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviera el don de profecía y entendiera todos los misterios y todo conocimiento, y si tuviera toda la fe como para trasladar montañas, pero no tengo amor, nada soy. Y si diera todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregara mi cuerpo para ser quemado, pero no tengo amor, de nada me aprovecha. El amor es paciente, es bondadoso, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no es arrogante, no se porta indecorosamente, no busca lo suyo, no se irrita, no toma en cuenta el mal recibido. El amor no se regocija de la injusticia, sino que se alegra con la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Pero si hay dones de profecía, se acabarán. Si hay lenguas, cesarán. Si hay conocimiento, se acabará. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Pero cuando venga lo perfecto, lo incompleto se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño. Pero cuando llegué a ser hombre, dejé las cosas de niño. Porque ahora vemos como por un espejo, veladamente. Pero entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré plenamente como he sido conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza, el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Oremos. Gracias, Padre, te damos por tu palabra, Señor. Te pedimos ahora que nos ilumines, tanto para predicar tu palabra como para entenderla y aplicarla a nuestras vidas. Gracias por tus bondades el día de hoy. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Quiero empezar diciendo que ya la lista de los grupos de servicios ya está publicada en la cartelera de la iglesia. También está en los buzones de los miembros, pero la lista final es la que está en la pizarra de la iglesia, en el board de la iglesia, ya que hubo unos cambios y no dio tiempo de imprimir todas las copias. Ahora, si tú eres miembro y no estás dentro de la lista, todavía puedes poner tu nombre en el grupo que quieras, o si te puse en un grupo al que no perteneces, también puedes hacer el cambio. ¿Ok? Hoy vamos a terminar nuestra serie sobre los dones espirituales. Los dones espirituales. Estamos aprendiendo que Dios ha dotado a cada miembro con un don espiritual y hemos aprendido que debemos usar ese don de manera responsable, ¿no? Esta semana mi hija tuvo en su escuela lo que se conoce como el talent show, ¿no? Como donde todo niño muestra su talento. La gente aplaude, wow, pero los dones no son así, ¿verdad? Los dones no son para mostrarlos, para que yo diga, véanme, mi don, miren cómo hablo en lenguas, miren cómo yo profetizo, miren cómo hago esto y aquello, ¿verdad? Así no son los dones espirituales. Como leímos, tenemos que hacerlo con amor, sirviendo a los demás de manera responsable. Pero si vamos a hacerlo, si vamos a usar nuestros dones, debemos entender cuáles son esos dones que nos indica el Nuevo Testamento, ¿verdad? Es importante que si vamos a usar nuestro don, entendamos cómo usarlo y cuáles son esos dones. Aprendimos que debemos usar esos dones dentro de la iglesia como nuestro ministerio principal en el contexto de la iglesia, ¿verdad? Si se fijan, vayan conmigo una vez más a Romanos capítulo 12. Si van conmigo, también está en el boletín el texto.
En el versículo 6, una vez más, dice Pablo, pero teniendo diferentes dones, según la gracia que nos ha sido dada, ¿qué? Usémoslos. Usémoslos. Y la última vez examinamos solo el primero de los dones en la lista, porque es un don muy confuso y lo estudiamos de manera muy cuidadosa. Si no estuviste aquí y todavía estás confundido sobre el don de profecía, te animo a que oigas el mensaje, ya que eso fue lo que hicimos, y espero que eso no me haya ganado algunos enemigos. ¿Verdad? Pero eso es lo que enseña la palabra de Dios, y estoy aquí para predicar la palabra de Dios. Allí entonces en el versículo 6 nos muestra que el primer don es el de profecía, es el primer don de la lista. Dice, si el de profecía, úsese en proporción a la fe. Y vimos que el verdadero don de profecía es el mismo del Antiguo Testamento como el del Nuevo Testamento, que es siempre una revelación directa de parte de Dios. ¿Verdad? Podemos definir el don de profecía como la capacidad de ser un canal de revelación directa, principalmente en las iglesias locales, y esto fue crucial para hasta la finalización del Nuevo Testamento. La enseñanza de los profetas del Nuevo Testamento, junto con la enseñanza de los apóstoles, como vimos, fue el fundamento de la iglesia, como se enseña en Efesios 2:20. Pero una vez que el Nuevo Testamento estuvo completo, ya no hay necesidad ni de apóstoles ni de profetas, porque ya Dios nos ha dado su revelación completa. Ese es el libro que tienes en tus manos. Y eso nos lleva a los otros 6 dones que Pablo enumera en esta lista. Estos son todos dones permanentes, los que vienen ahora. Hay otros 2 dones que son permanentes que se encuentran en Efesios 4:11, que son el don de evangelismo y el don de pastor maestro. Lo que significa que cuando los pones todos juntos hay un total de 8 dones espirituales permanentes de los cuales Dios puede combinarlos y hacer un único don para cada creyente. Ahora vamos a examinar los otros 6 dones hoy, así que si tienes planes para el mediodía, mejor que los canceles. No, mentira. Vamos a examinar los otros 6 dones el día de hoy. El versículo 7 de Romanos 12 dice, el siguiente don es, si el de servicio, en servir. Ahora, como ocurre con muchos de estos dones, todos nosotros como cristianos estamos para servirnos unos a otros, ¿verdad que sí? Aquí nadie está exento de servicio, ¿verdad? Como nuestro Señor debemos servirnos unos a otros, pero hay algunos de nosotros que estamos dotados de manera especial para servir. Y yo lo he visto dentro de esta iglesia. Los que poseen este don responden a todo tipo de necesidades temporales o físicas de las personas. De hecho, en Mateo 25, versículo 44, se usa la palabra servir para describir cosas muy prácticas, como por ejemplo, el alimentar al hambriento, el dar de beber al sediento, el mostrar, el recibir a los extraños en la casa, el proporcionar ropa a los que no la tienen, el de visitar a los enfermos o incluso visitar a los prisioneros en las cárceles. Todas estas cosas se llama servir en Mateo 25. Pero ahora, si definimos el don espiritual de servicio, que también se le llama el don de ayudas en 1 Corintios 12:28, podemos decir que el don de servicio es la capacidad de saber cuál es la mejor manera de satisfacer las necesidades temporales de las personas, con una habilidad inusual para satisfacer esas necesidades. Tú ves a la persona
y tú sabes cuál es esa necesidad que tiene la persona y tú satisfaces esa necesidad. Y lo haces con amor, como leímos, siempre con amor y con gozo. Y a mí siempre me sorprende cómo las personas que tienen este don solamente ven a la persona, ven la necesidad y van y ayudan sin preguntar, sin decir nada. Lo hacen tras bambalinas, tras escenario y nadie se da cuenta. Estas personas que tienen este don se mueven para servir. No están preguntando, lo hacen y ya, detrás de cámara, como se dice. El don de servicio lo podemos ver en el Nuevo Testamento, por ejemplo, con los 7 hombres que fueron designados para supervisar la distribución de alimentos a las viudas en la iglesia primitiva en Jerusalén en Hechos capítulo 6. ¿Verdad? ¿Se acuerdan? Los apóstoles dijeron, no es bueno que nosotros, que abandonemos nuestro ministerio, que es la palabra de Dios, y la oración para servir mesas. Por lo que, eso es exactamente lo que estos 7 hombres fueron designados para hacer. ¿Verdad? No solo para servir, sino para supervisar el servicio. También lo podemos ver, por ejemplo, en Hechos 9:39, con Dorcas, que dice, entonces Pedro se levantó y fue con ellos. Cuando llegó, lo llevaron al aposento alto y todas las viudas lo rodearon llorando, mostrando todas las túnicas y ropas que Dorcas solía hacer cuando estaba con ellas. Dorcas tenía un don de servicio. Se dedicó a atender las necesidades de otras personas. También lo vemos en 2 de Timoteo 1, 16 al 18, con Onesíforo, donde él también prestaba servicios en Éfeso y al apóstol Pablo. También en Filemón, con Onésimo, en Filemón 1:13, que dice, hubiera querido retenerlo conmigo para que me sirviera en lugar tuyo en mis prisiones por el evangelio. Entonces, estas personas que tienen el don de servicio saben de manera muy práctica cómo satisfacer las necesidades temporales y físicas de los demás. Lo saben y ya. Y hoy, el don de servicio se usa de muchas maneras muy prácticas. Por ejemplo, aquí, en nuestra iglesia, los que tienen el don de servicio hacen cosas como preparar este centro de adoración para que nos reunamos todas las semanas. Los que saludan en la entrada de la puerta, los que acomodan, los que sirven en la guardería y en el cuidado de niños, los que sirven en la cocina preparando comidas o limpiando, los que brindan refrigerios, los que arreglan y reparan las cosas que se dañan, las instalaciones de la iglesia, los audiovisuales, y así, sucesivamente la lista continúa y continúa. Incontables maneras para usar el don de servicio. Si tienes el don de servicio y lo empleas en esta iglesia, te doy las gracias, porque así es como funciona la iglesia. Y Pablo nos dice, si tu don es el de servicio, entonces sirve, ocúpate, usa ese don en el contexto de la iglesia para el bien del cuerpo de Cristo. 3, el tercer don es el don de la enseñanza. Dice en el versículo 7, o el que enseña en la enseñanza. Este don lo podemos definir como la habilidad para captar o entender, arreglar y organizar la información para presentarla de manera efectiva y ordenada, para presentar la verdad revelada de manera efectiva y ordenada, para que aquellos que escuchan obtengan una mejor comprensión de las Escrituras. Un maestro tiene la capacidad de comprender la verdad y luego organiza esa verdad de manera clara
y luego la presenta a otros para que estos otros entiendan mejor la Escritura, tengan una comprensión mejor de la verdad. Este don se requiere para aquellos que servirán como pastores, por ejemplo, en la iglesia. En 1 de Timoteo 3:2 dice, un obispo debe ser pues irreprochable, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, de conducta decorosa, hospitalario y apto para enseñar. ¿Por qué? Porque esa es una parte muy importante de su responsabilidad, una parte crucial de su función. También en 1 de Timoteo 5:17 dice Pablo, los ancianos que gobiernan bien sean considerados dignos de doble honor, principalmente los que trabajan en la predicación y en la enseñanza. Y en Efesios 4:11 vemos que Dios le dio a la iglesia, algunos a ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Pastores y maestros como un solo título, pastores maestros. Pero ¿por qué la enseñanza es tan importante dentro de la iglesia? Porque así es como crecemos de manera espiritual, entendiendo la verdad y luego se aplica esa verdad en nuestras vidas. No puedes crecer en la semejanza de Jesucristo sin crecer en tu comprensión de las Escrituras. Las dos van juntas. Y no crecerás más como Cristo sin una comprensión más profunda de la verdad de Dios. Por eso es que en Romanos 12:2, Pablo nos habla de la renovación de la mente. En 1 de Timoteo 4:13, también Pablo le dice a Timoteo, entre tanto que llego, ocúpate en la lectura de las Escrituras, la exhortación y la enseñanza. Ese es tu trabajo, Timoteo. Leer la palabra, enseñar y exhortar. Ese es tu trabajo, Timoteo. Y Timoteo, como pastor, era lo que tenía que hacer y eso es lo que cada pastor tiene que hacer. Luego él le dice en el siguiente versículo, en el 14, no descuides el don espiritual que está en ti. No descuides tu don de la enseñanza, tu don de exhortar, tu don de entender las Escrituras para presentarla a la congregación. No lo descuides, ocúpate en ello. Eso es lo que se supone que debes hacer. Tienes que leer el texto, tienes que explicar el texto y tienes que aplicar el texto. Y ese también es mi trabajo como pastor. Eso es lo que estoy haciendo aquí yo esta mañana, ¿verdad? Leyendo el texto, yo explico el texto y aplico el texto. Si vas a una iglesia donde eso no sucede, mejor busca otra iglesia. Porque esto es lo que debemos hacer, eso es lo que cada pastor debe de hacer. Luego en los versículos 15 y 16, allí mismo, en 1 de Timoteo 4, Pablo le sigue diciendo a Timoteo, reflexiona sobre estas cosas, dedícate a ellas. ¿A cuáles? A la enseñanza. Para que tu aprovechamiento sea evidente a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la enseñanza. Persevera en estas cosas. ¿Por qué, Pablo? Porque haciéndolo asegurarás la salvación tanto para ti mismo como para los que te escuchan. ¡Wow! ¿Es importante la enseñanza entonces? Claro. Dice, mira Timoteo, enseña la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque allí está la salvación. El rescate espiritual de los perdidos está allí. Y la santificación de los creyentes también está allí. Y por eso la enseñanza es tan importante. En Hechos 18:11, Hechos 18:11 dice, entonces Pablo se quedó allí 1 año y 6 meses.
¿Y qué hizo Pablo un año y 6 meses? Enseñando la palabra de Dios entre ellos. ¡Wow! Es decir, les enseñó públicamente, enseñó a la iglesia. Pablo dice, yo no estoy aquí para entretener, para contar chistes e historias, para contar cuentos. Yo estoy aquí para enseñar la palabra de Dios. Y yo también estoy aquí para eso. Tanto en los servicios dominicales, como en los martes de jóvenes, como en los jueves de estudios bíblicos. Todo debe estar impregnado en la enseñanza de la palabra de Dios. No para entretener a los creyentes y menos a los incrédulos. Entonces, hay quienes tienen el don de entender, de organizar la verdad con claridad y presentar esa verdad de una manera que provoca el crecimiento de otros en el conocimiento de Dios y su palabra. Eso es lo que tiene que hacer un maestro, un pastor. Por eso es muy importante que se examine si una persona tiene el don de maestro, si quiere ser pastor. Cuarto, ¿cuál es el cuarto don espiritual? Es el don de la exhortación. Versículo 8, el que exhorta en la exhortación. El propósito principal de la enseñanza es el de instruir la mente, ¿verdad? La mente, instruir la mente. El propósito principal de la exhortación es persuadir la voluntad a obedecer. Es persuadir la voluntad para obedecer. Y estos dos dones a menudo se combinan entre sí. ¿Por qué? Porque toda buena enseñanza incluye alguna exhortación y toda exhortación incluye alguna instrucción. Exhortación podemos decir que es una habilidad para explicar y aplicar la verdad a los creyentes. Para aplicar la verdad a los creyentes. ¿Para qué? Para persuadirlos a creer y a obedecerla. Claro que hay alguna instrucción involucrada, pero principalmente es un llamado a la voluntad del hombre, ayudándolos a aplicar eso, instándolos a aplicarlo y a ponerlo en práctica en sus vidas, ¿verdad? ¿De qué sirve que solamente nosotros llenemos nuestra mente con información si no lo aplicamos a nuestras vidas? No sirve de nada. La exhortación trata principalmente de persuadir a alguien para que piense bíblicamente sobre cada tema. Pensar bíblicamente para que eso afecte la manera en que nos comportemos. En Tito 1:9 dice, Tito 1:9, debe retener la palabra fiel que es conforme a la enseñanza para que sea capaz también de exhortar con sana doctrina y refutar a los que contradicen. Es decir, hacerles pensar bíblicamente. La exhortación también trata de persuadir a alguien a crecer, a fortalecerse en su fe. En primera de Tesalonicenses 3, versículo 2 dice, enviamos a Timoteo, nuestro hermano y colaborador de Dios en el Evangelio de Cristo, para fortalecerlos y alentarlos respecto a la fe de ustedes. En primera de Timoteo también, capítulo 4, eso es lo que vimos. Y en primera de Tesalonicenses, capítulo 2, dice, porque ustedes mismos saben, hermanos, que nuestra visita a ustedes no fue en vano, pues nuestra exhortación no procede de error, ni de impureza, ni es con engaño. Procede de la verdad de la palabra de Dios. Y luego si bajamos para el versículo 11, allí mismo, dice, o sea, a la luz de eso, saben además de qué manera los exhortamos, alentábamos e implorábamos a cada uno de ustedes. ¿Cómo? Como un padre lo haría con sus propios hijos. ¿Para qué, Pablo? Para que anduvieran como es digno del Dios
que los ha llamado a su reino y a su gloria. Para eso se exhorta, para que las personas vivan de acuerdo a la palabra de Dios, para que vivan de manera digna al Evangelio y al Dios que los ha llamado de las tinieblas a la luz. Para eso se exhorta. Pasemos al quinto don. Don número 5 es el don de dar. Versículo 8 dice, el que da, ¿cómo? Con liberalidad. Con liberalidad. ¿Verdad? Se refiere a un miembro de la iglesia que usa sus propios recursos y da para la obra del reino. Ahora, todos los cristianos se les ordena dar. Eso está muy claro, por ejemplo, en 1 Corintios 16 y en 2 Corintios 8 y 9. Hay varios pasajes donde se nos ordena dar en la manera como hemos sido bendecidos para la obra del reino, pero hay ciertos creyentes que tienen una habilidad espiritual única en este sentido. Y este es otro don que yo lo he visto en esta iglesia. El don espiritual de dar es la capacidad de invertir efectivamente los recursos materiales de uno para propósitos espirituales y del reino. Aquellos que tienen el don de dar, a veces tienen muchos recursos para dar, pero no siempre es el caso. Otras veces aquellos con el don de dar tienen escasos recursos como los de Macedonia, que dieron de manera generosa a pesar de su pobreza. Un ejemplo del don de dar lo tenemos en Hechos 4, 36 y 37 con Bernabé, que dice, y José, un levita natural de Chipre, a quien también los apóstoles llamaban Bernabé, que traducido significa hijo de consolación, poseía un campo y lo vendió, trajo el dinero y lo depositó a los pies de los apóstoles. Y también es cierto que aquellos con el don de dar financiaron personalmente el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. En Lucas 8 vemos que hay mujeres que dieron de sus bienes personales para contribuir al sostenimiento de los apóstoles. En Lucas 8:3 dice, muchas otras que de sus bienes personales contribuían al sostenimiento de ellos. Y esto todavía sucede el día de hoy. El avance del reino de Cristo se hace posible por aquellos que dan, como se les manda a todo cristiano, pero que de manera especial, aquellos que tienen el don de dar, han apoyado el ministerio tanto en las iglesias locales, ellos contribuyen para construir iglesias, para imprimir Biblias, para imprimir libros, las misiones, tanto aquí como en el mundo. Son como en Filipenses 4, versículos 15 y 16, que dice, ustedes mismos también saben, Filipenses, que al comienzo de la predicación del Evangelio, después que partí de Macedonia, ninguna iglesia compartió conmigo en cuestión de dar y recibir, sino solamente ustedes. Porque aún a Tesalónica enviaron dádivas más de una vez para mis necesidades. 6. ¿Cuál es el don número 6? Versículo 8 dice, el que dirige con diligencia, con diligencia. Esto significa que ejercer una posición de liderazgo para gobernar, para dirigir, estar en la cabeza de algo. Es una habilidad de liderazgo y administración. En 1 Timoteo 3 se traduce como gobernar, gobernar.
Y este es un don que también se le exige a los ancianos y a los pastores de la iglesia. En 1 de Pedro 5 se nos dice que los ancianos deben de ejercer supervisión, liderazgo. Pero también es cierto que muchas personas en la iglesia que no son ancianos, que no son pastores, han sido dotados con las habilidades de ser líderes. ¿Verdad? Pueden ser personas que dirigen algún ministerio, alguno de estos grupos que tenemos en la lista. Pueden ser los diáconos, puede ser un mero miembro de la iglesia que tiene este don y tiene un liderazgo, es un líder en algún ministerio dentro de la congregación. A lo mejor un ministerio pequeño, pero está brindando su don y está usando su don en servicio a la iglesia. Y el don de liderazgo es esencial para el buen funcionamiento del cuerpo de Cristo. Y dice que hay que hacerlo con diligencia, con honestidad, con sinceridad. El séptimo don que tenemos, en el versículo 8, dice, el que muestra misericordia, ¿cómo tiene que hacerlo? Con alegría. No están leyendo sus Biblias. Con alegría. Una vez más, todos nosotros como creyentes debemos mostrar misericordia a los necesitados. Pero hay algunos entre nosotros con una capacidad especial y única para mostrar misericordia. En 1 de Timoteo 5:10 dice, que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha mostrado hospitalidad a los extraños, si ha lavado los pies de los santos, si ha ayudado a los afligidos, si se ha consagrado en toda buena obra. Eso es misericordia. Y en Hechos 9:36, también de Dorcas, dice, esta mujer era rica en buenas obras y de caridad que hacía continuamente. Y mostrar misericordia tiene muchas expresiones contemporáneas. Las personas con este don, por ejemplo, preparan comidas para las familias de quienes se recuperan de una cirugía o de un accidente, de aquellas que han dado a luz o después de un funeral. Las personas con este don visitan a las personas en el hospital, atienden a los confinados, se acercan a quienes luchan, por ejemplo, con el cáncer u otras enfermedades que destruyen la vida. Ministran a aquellos con necesidades especiales, cuidan de las viudas y de los huérfanos. Este es un don también vital para la función del cuerpo de Cristo. ¿Y cómo tiene que hacerlo? ¿Otra vez? Con alegría. No es una carga. Lo hago con gozo. Lo hago con amor. Por eso leímos en 1 Corintios 13. Si doy todos mis bienes a los necesitados, si ayudo, pero no tengo amor, no estoy haciendo absolutamente nada. Nada. Entonces, estos son los dones. Estos son los dones que tenemos en esta lista. Hay otros dones que no veremos porque no están en la lista, pero los veremos más adelante, creo que este mismo año. Y te pregunto a ti, ¿cuál es tu don espiritual? ¿Te identificas con alguno de estos dones? Y si lo pensamos, nuestro Señor Jesucristo mostró todos estos dones, ¿verdad? Todos. Lo que quiere decir que si nos queremos parecer a nuestro Señor Jesucristo, debemos de ejercer estos dones espirituales. Si vamos a usar nuestro don de manera responsable, debemos entender cuáles son estos dones y usarlos como nuestro ministerio principal en la iglesia. Te pregunto, ¿estás usando los dones que Dios te ha dado en el contexto de la iglesia? ¿Estás usando los dones que Dios te ha dado en el contexto de la iglesia? Porque si no lo estás haciendo, hermano o hermana en Cristo, estás desobedeciendo al Señor.
Estás desobedeciendo al Señor. Si vamos a usar nuestros dones, debemos hacerlo entonces con alegría, con gozo. Pero la pregunta es, otra vez, ¿cuál es mi don espiritual? ¿Cómo sé yo cuál es mi don espiritual? Y quisiera terminar con unas cosas prácticas para que puedas, que identificar tu don espiritual. Y lo primero que tienes que entender es que Dios no esconde el don espiritual de los creyentes. Él no esconde, Él quiere que tú sepas cuál es tu don espiritual. ¿Para qué? Para que lo uses en la iglesia. Así que número 1, lo primero que tienes que hacer es estudiar lo que las Escrituras enseñan acerca de los dones espirituales. Tienes que aprender y estudiar lo que las Escrituras enseñan sobre los dones espirituales. ¿Cuáles son estos dones? ¿Cuál don está vigente el día de hoy? Y muchos cristianos tienen combinaciones de estos dones. Hay libros muy buenos, como el libro de Robert Thomas, si quieres un libro, Robert Thomas, que se llama Entendiendo los dones espirituales. En segundo lugar, ora por la dirección de Dios. Ora por la dirección de Dios. Una vez que estudies los dones espirituales, pídele al Señor que te ayude a comprender y a discernir tus dones. Una vez más, Él no te oculta cuál es tu don. Él quiere que tú lo uses. Número 3, evalúa tus deseos y tus habilidades naturales. ¿Qué te gusta hacer? ¿Qué te gusta hacer? ¿En qué eres bueno? Si bien no siempre es cierto, a menudo el Espíritu iguala tus dones espirituales con tus habilidades naturales. 4, busca sabiduría y confirmación de los demás. Busca sabiduría y confirmación de los demás. ¿Por qué? Porque tu papel no es determinar cuál es tu don espiritual. ¿Por qué? Porque todos podemos ser engañados. En cambio, la iglesia, como un todo, sus líderes y sus miembros tienen la responsabilidad de evaluar los dones de una persona, como lo hacen con los pastores. Y finalmente, número 5, comienza a servir. Comienza a servir. El primer paso y el más práctico para discernir cuál es tu don es involúcrate en la vida de la iglesia. Involúcrate en la vida de la iglesia. Es mucho más fácil para el Espíritu Santo conducir un vehículo en movimiento que uno que está estacionado. Involúcrate en la vida de la iglesia. ¿Y cómo no servir en la iglesia después de entender lo que nuestro Señor Jesucristo hizo por nosotros? Al morir por nuestros pecados, al darnos redención y al darnos salvación para que estemos en la presencia de nuestro Padre Celestial por la eternidad. Él murió por la iglesia, así que debería ser un gozo y un deseo servir en su iglesia. Amén. Oremos. Gracias, Señor, te damos por tu palabra y gracias por los dones que tú otorgas a tu iglesia, Señor. Gracias por tus bondades y ayúdanos, Padre Santo, a discernir nuestros dones. Ayúdanos, Señor, a servir dentro de la iglesia con amor, con alegría, en cualquier área en que estemos. Ayúdanos a hacerlo, Padre Santo, para tu gloria y para tu honra. No para mostrar lo bueno que somos en algo, sino para que tu iglesia funcione correctamente, para que tu iglesia sea, Padre Santo, edificada y para darte toda la gloria y honra solo a ti, Padre. Yo te doy gracias por cada uno de mis hermanos y hermanas que sirven dentro de esta congregación, por los dones que tú les has dado a cada uno de ellos y por usarlos en servicio de tu iglesia, Padre. Aquellos que todavía
no están seguros de cuál es su don, oh Señor, te ruego y te pido que tú los guíes y tú les des la sabiduría que necesiten. Y gracias, Padre, por este día, por la lluvia que nos has dado, y te damos la gloria y honra solo a ti. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.